No sé en qué página acabo de poner unos apuntes que hice de una de las lecturas bíblicas que acabamos de leer. Así que ustedes van a... ¿Eso pasa qué? ¿Vas a decir tú? Te digo al igual que le he tenido que decir a Eileen muchas veces, la venganza es mía, dice Gamaliel. La directora del culto en la mañana de hoy ha puesto frente a nosotros una serie de lecturas bíblicas que son de esas lecturas bíblicas que hay que digerir. Y en toda la Escritura, ¿verdad?, encontramos asuntos y perspectivas muy valiosas, pero hay unas lecturas bíblicas, particularmente en este caso en el Nuevo Testamento, que tienen mucha enjundia y que puede ocurrir sin que uno se sienta avergonzado por eso, que cuando uno termine de leer la lectura, uno no se acuerda bien qué fue lo que empezó leyendo. En la iglesia nos han dicho y nos han enseñado que una de las tareas del Espíritu Santo, tarea que hemos visto evidenciada en nuestra vida, es ayudarnos a entender, a discernir, a despertar los sentidos del ser y del espíritu para comprender algo. Y la realidad es que el Espíritu hace eso, pero también la verdad es, hermanos y hermanas, que hay unos textos en la Escritura que de repente cuando los leemos, es absolutamente necesario el conocer algo de lo que está diciendo el escritor bíblico para poder entenderlo. Y yo voy a ser bien cándido confesando frente a ustedes que yo tenía preparado el mensaje para hoy de un texto en Lucas, y cuando estábamos leyendo ahí esos textos, como pastor responsable me pregunté cuántos hermanos y hermanas realmente están dándole atención y entendiendo eso que estamos leyendo ahí. Y como uno con humildad y con reverencia durante su vida ha tratado de estudiar con seriedad y responsabilidad el texto bíblico, no importa que sea lo que uno vaya a predicar ese domingo o no, los pastores y las pastoras que sentimos celo por lo que hacemos desde el púlpito, siempre estamos buscando entender los asuntos que el texto bíblico nos plantea, a veces porque surge una discusión pública, a veces porque hay algún movimiento en la sociedad. Y yo no sé si me va a dar tiempo de predicar lo de Lucas, pero yo no me voy a ir de aquí hoy sin asegurarme que algunos de nosotros podamos entender un poquito mejor lo que leímos ahorita con nuestra hermana Ivonne. Por eso vieron que saqué una libreta ahí y empecé a hacer unos apuntes, ¿verdad? Porque son textos que uno, otra vez lo digo, con humildad y con reverencia, uno ha intentado de mantenerse siempre estudiándolos y manejándolos. Déjenme decirles algo, hermanos y hermanas, en esta mañana. La resurrección de Jesús. Cuando hablo de la resurrección, hablo del testimonio de la resurrección.
el testimonio de la resurrección, que es lo que nos ofrecen los evangelios. No la descripción gráfica del evento de la resurrección. El testimonio de la resurrección. Por eso fue que el predicador el domingo pasado decía, nadie refiriéndose a una persona humana, nadie vio a Jesús resucitar. No sé los ustedes que estaban aquí, ¿verdad? Que estaban aquí y que estaban aquí. Nadie vio a Jesús resucitar. Pues el testimonio de la resurrección provocó que la iglesia naciente en aquel momento y que los que fueron reflexionando posteriormente con respecto a ese testimonio de la resurrección, a cómo los seguidores de Jesús comenzaron a digerir y a internalizar la presencia viva del Cristo, ahora el Cristo de la fe en sus vidas, provocó una reflexión en dos direcciones. Por eso es que es tan importante eso que leímos ahorita, que es como así como tan enredado en algunas cosas, ¿verdad? Lo de Colosenses y lo de Efesios. Provocó que la iglesia mirase hacia atrás del evento de Jesús. Y en la resurrección de Jesús, hermanos y hermanas, esa comunidad de creyentes le encontró entonces sentido a lo que había sido la vida, las acciones, las palabras, los gestos, los discursos, las enseñanzas, los milagros, las decisiones que tomó. Todo lo que fue entonces el ministerio de Jesús de Nazaret, la iglesia dijo, ahora es que entendemos el sentido de todo eso. Pero entonces la iglesia dice, hay que hacer una segunda reflexión. Y estoy en esos textos, particularmente el de Colosenses y el de Efesios, que leímos con nuestra hermana directora del culto. Culto de hoy con mucha enjundia bíblica. Y sentí que había que hacer un detente. El sermón de hoy a lo mejor se lo predico el domingo que viene cuando Lidia dirija. Hizo una reflexión entonces para el frente, para decirle entonces a los creyentes de aquel momento y a los creyentes que habrían de creer eventualmente, cuáles son las implicaciones y las consecuencias en la vida del creyente de creer en esa resurrección. Y por eso es que hace esta reflexión tan rica y con tanta altura. ¿Qué quiere decir eso que leíamos con nuestra hermana en Colosenses? De que Él es imagen del Dios invisible. Cuando yo volví a leer eso estando sentado, yo dije, bueno, yo quiero saber si mis hermanos saben lo que están leyendo. Si sabemos como cuerpo lo que estamos leyendo. Esto que leímos con Ivonne ahorita, eso en Colosenses 1 del 15 al 23, pero específicamente del 15 al 19, hermano, era un himno que se cantaba en las reuniones de las primeras comunidades. Cuando empiezan a hacer esa reflexión. De manera que cuando ellos cantaban en su vernáculo, ¿no? Él es la imagen del Dios invisible. Obviamente, hermanos y hermanas, en ellos y en nosotros se debe activar. Cuando usted lee eso ahí, ¿qué es eso de que Él es la imagen? Bueno, la imagen es una reproducción, ¿verdad? La imagen sirve para que usted se vea y es una reproducción también.
La primera imagen que venía a la mente de un judío que escuchaba esto es que hubo una primera imagen, que fue la imagen ¿de quién? De Adán. Por eso es que el apóstol Pablo, hablándole a la iglesia en Roma, establece el asunto del primer Adán, pero que ahora ha venido una nueva creación, un nuevo Adán, en el cual fueron superadas, el cual se constituyó en modelo de lo creado. No Adán, sino ¿quién? Cristo. Él es la imagen, para añadirlo, Él es la imagen visible. Yo sé que esto va a parecer más como un poco un estudio bíblico, pero perdónenme, hermanos. Él es la imagen visible del Dios invisible. Él es la imagen visible. Esta sí es la imagen lograda de Dios. El Cristo al que nosotros servimos, el Jesús de Nazaret convertido en el Cristo de la fe, luego de la resurrección, al que nosotros le servimos, es la imagen, para decirlo de una forma que lo podamos decir, es la imagen, la mejor imagen lograda de Dios. Es la imagen de Dios. Aquel primer Adán pasó lo que pasó con él. Este logró presentársenos como la imagen de Dios. En ese es el que nosotros creemos. Pero no solamente que es la imagen de Dios, que es la imagen lograda de Dios. Esto es un asunto de doctrina sobre la persona de Jesucristo, lo que estamos haciendo en esta mañana. No solamente es que es la imagen lograda de Dios, sino que el apóstol, el escritor bíblico dice no solo eso, sino que ese es la plenitud. La plenitud de Dios. El autor bíblico sabía lo que estaba escribiendo y por qué lo estaba escribiendo. Porque cuando dice al principio que Él es el primogénito de toda la creación, ¿sabe lo que pasaba con eso, verdad? ¿Por qué es que eso está ahí? Porque es la forma de afirmar, y por lo que va a decir más adelante, que ese Cristo, que ese verbo encarnado, ¿qué pasó con Él? Que eso fue una cosa que salió así fortuitamente en un momento dado, que eso fue una ocurrencia así al azar de Dios. No, es que ese estaba desde cuándo. Ese estaba desde el principio. Por eso el Evangelio de Juan, en el principio era el ¿qué? Era el verbo. Y el verbo era con Dios. Y termina diciendo, y el verbo era. Con el permiso de los testigos de Jehová, que dice que era un Dios, le añaden ahí esa, sería eso, ese artículo, el verbo era Dios. Qué lindo, ¿verdad? Como la iglesia hizo esa reflexión, que nos la regala a nosotros para que nosotros sepamos en lo que creemos. Porque al decir primogénito de toda la creación, ojo, que es el primero, ¿verdad? Alguien, y en aquella época pasó mucho, y después pasó muchas veces en la historia de la iglesia, muchas veces. En el siglo IV se tuvo que reunir la iglesia y se arrancaron los pelos peleando por ese asunto, entre otros momentos. Porque mucha gente entendió que al ser el primogénito decían, bueno, si es ese asunto del primogénito que es que viene del Padre de esa forma que salió, decían, pues él que entonces él vino después del Padre. Fíjense,
después del Padre. Y cuando dice ahí que es primogénito, no se está refiriendo a lo que es la categoría nuestra, de lo que serían, ¿verdad? De lo que es Geraldo Esteban para Yerio, de lo que es Alanis para mamá y para mí, o lo que eres tú para tus papás. Entonces hay un elemento ahí de jerarquía, ¿verdad? Este primero y este después. Aquí no hay esa jerarquía porque él, por eso que entonces dice que no se refiere a ese tipo de jerarquía, y por eso es que a renglón seguido dice, todo lo que existe fue creado ¿qué? Fue creado por él y para él. Ese Cristo es el punto, como verbo encarnado, él es el punto de origen. Miren qué bello, como eso de que es por él y para él. Él es el punto de origen, pero él también es el punto de ¿qué? Él es el punto de referencia, hacia el cual todas las cosas van ¿qué? Hacia el cual todas las cosas van dirigidas. Todo fue creado por él y todo fue creado para él. Este Cristo de la fe es el punto de partida y es el punto culminante, es el punto de referencia. Nosotros no creemos en cualquier cosa. Y otra vez, ¿verdad, hermanos? Me perdonan, esos son apuntes, ¿verdad? Del momento, cuando vi que dije, espérate, que no puedo dejar que esta gente se vaya. Y a su vez está estableciendo todo eso, porque en la lectura de Colosenses lo vemos. Porque por él fue creado todo, en el cielo y en la tierra, lo visible y lo invisible. En el mundo de la época y en muchas filosofías de la época, incluyendo la mentalidad judía, y usted me dirá, pastor, ¿y por qué mencionar el mundo de la época y las filosofías de la época y el mundo judío? Bueno, porque acuérdese que estas cartitas se las escribían a comunidades en las que habían personas judías que vivían en estos otros lugares, judíos de la diáspora, judíos que se habían ido del entorno geográfico de Jerusalén y vivían en otras ciudades, y también porque se lo estaban escribiendo otra gente que vivían allí, que no tenían nada que ver con el judaísmo. En la mentalidad de antes, hermanos y hermanas, se entendía literalmente que el mundo de lo visible, esto donde nosotros estamos hoy aquí, ¿verdad? Y cuando salimos a la calle, que el mundo de lo visible estaba gobernado, por así decirlo, por el mundo de lo invisible. Y dentro de la concepción de la época se entendía que en ese mundo de lo invisible, cuando lo estábamos leyendo y con Ivonne dije, esto, otra vez, déjame decirle esto a mi gente para que se ubiquen. En ese mundo de lo invisible, hermanos y hermanas, es lo que llama el texto las majestades, los señoríos, las potestades, los tronos, ¿verdad? Todo eso que dice ahí. Y a los seres que habitaban en ese mundo que se entendía que era el mundo de lo invisible, los judíos, por ejemplo, le llamaban ángeles. Esos eran los ángeles. ¿Por qué el autor escribe esto? Porque en esa época comenzó una corriente de pensamiento, que es una cosa que le hemos visto recientemente también. No sé cuántos de ustedes se percataron que hace un tiempo, eso está todavía, pero hace un tiempo se creó como, por lo menos yo observé un furor con este asunto de los ángeles. Y todo el mundo quería tener cuadros de ángeles. ¿Está bien? Ningún problema con eso, no es eso, ¿verdad? El asunto es que en este tiempo el autor está diciendo algo bien importante que para nosotros es medular en nuestra fe. En este permiso, en esta licencia que ustedes le han dado al pastor, o que el pastor se ha autoabrogado en la mañana de hoy,
de que haya un poquito de fe 101 en la mañana de hoy aquí. Porque había comenzado una tendencia en la época a pensar que en ese mundo de lo invisible y que los personajes que habitaban en ese mundo de lo invisible, a.k.a. los ángeles, de repente la gente empezó a atribuirle a esos personajes un poder, una autoridad, que provocó movimientos que le comenzaron a ¿qué? A rendir culto a esos personajes del mundo de lo invisible. Miren qué belleza haber tenido gente así en aquel momento y hoy para decirle a la iglesia, todo eso que no lo vamos a negar, está diciendo el apóstol, todo eso que existe en ese mundo de lo invisible y que creemos que gobierna el mundo de lo visible y que llamamos ángeles, y están esos nombres, principados, ¿se acuerdan lo de Pablo? Nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades. Y Pablo le mete ahí casi un asunto de ciencias políticas, los gobernadores de las naciones. ¿Se acuerdan de eso de Pablo, verdad? Es por eso. Y el escritor bíblico dice, todo lo que vemos, pero también todo lo que pertenece a ese mundo invisible no son poderes autónomos, no es que tienen poder en sí mismos. No tienen poder por sí mismos. Todo eso, lo visible y lo invisible, lo conocido y lo desconocido, el apóstol con esto está diciendo de que por él fue creado lo visible y lo invisible y que todo fue creado por él y para él y que él es anterior a todo. El asunto de la preexistencia de Cristo, la existencia en el mismo nivel entre Cristo, el Verbo y el Padre. Todo eso del mundo visible y todo eso, como ustedes lo quieran llamar, del mundo invisible, todo eso está sujeto a, está subordinado a, está bajo el mandato de, está bajo el control de, está bajo la soberanía de, está bajo la jefatura de, está bajo el liderazgo de, está referido a este Cristo de la fe en el que nosotros creemos. Todo está sujeto a Él. Por eso tenía razón el predicador la semana pasada, tal vez no tuvo tiempo de explicar eso, cuando decía que nosotros no podemos celebrar el asunto de la resurrección como cualquier cosa. Porque con la resurrección fue que la iglesia dijo, todo. Todo lo que está en el cielo, todo lo que está en la tierra, todo lo que está debajo de la tierra, todo lo que vemos y lo que no vemos, lo que controlamos y lo que no controlamos. Y para decirnos con eso, todo lo que tu vida es, siente la paz y la seguridad de que todo eso está subordinado al Cristo que resucitó. Porque Él controla y Él domina todas las cosas. Todas las cosas están sujetas ¿a quién? Están sujetas a Él. Eso es lo que nosotros estamos celebrando en estos días. Que en la resurrección Dios gritó de una buena vez, todo está sujeto a mí. Hasta la muerte está sujeta a mí. Bendito sea el nombre del Señor. El texto que leyó nuestra hermana, creo que fue el que leyó ella sola, precisamente, no tiene que buscarlo.
el de Efesios. Nos bendijo. Y nos bendijo, dice el apóstol, con toda clase de bendiciones espirituales del cielo. Es decir, es queriendo decir, nos bendijo con todo lo que necesitamos. Nos proveyó, cuando usted lea eso, nos proveyó todo lo que necesitamos. Decimos amén a eso. Él nos proveyó todo lo que necesitamos. Tranquilo, tranquila, que Él proveyó todo lo que necesitamos por medio de Él. Nos bendijo. Miren todo lo que hace, lo que les digo, ¿verdad? ¿Cuáles son la reflexión para atrás para decir todo lo que pasó en la vida de Cristo tuvo sentido? Pero oiga esto, porque esto es asunto de crecimiento de la fe. ¿En quién yo creo? Yo leía eso que Ivonne ponía en el culto y decía, Dios mío, pero qué cosa más maravillosa, porque nos ayuda a ver, nos invita a buscar en qué Dios, en qué clase de Dios es en el que nosotros creemos. Por eso con la Biblia en la mano no se puede estar con guachafitas, hermano, ni con boberías, ni con repeticiones bobas. Nos bendijo. Ahí estás incluido tú, te bendijo a ti. Nos eligió, ahí estás incluido tú, te eligió a ti también. Nos predestinó. Nos otorgó. Y todo eso en la manera insuperable en que lo establece el texto de Reina Valera, con el permiso de las otras versiones que disfruto de leer también, pero en eso, según eso es una frase, esa es una de esas frases que yo creo que nosotros deberíamos apuntarlas en algún lugar de la casa, pero más de la cabeza nuestra. Según el puro afecto de su voluntad. ¿Sabe lo que es eso, verdad? Ese asunto del puro, de la razón, la única razón que mueve a Dios a hacer todo esto que está diciendo aquí, a haberlo obrado así desde el principio, y las consecuencias que eso tiene sobre los creyentes de bendecirlos, de elegirlos, de otorgarles, de perdonarlos, de redimirlos. Todo eso, hermanos y hermanas, por el puro afecto de su voluntad, todo eso es para recordarnos de una manera hermosa que todo comenzó y todo sigue teniendo sentido y todo seguirá cumpliéndose desde y por el amor de Dios. Según el puro. Oye, yo oigo eso de puro y a mí acá, esto es acá en la carne mía, en la carne mía. Yo digo, Señor, qué cosa más bella, que es por el puro, es el puro afecto, es el puro, esa cuestión del afecto, lo que no voy a meterme ahora en la palabra original, ¿verdad? Cuando lo vi, pero es un asunto, hermanos y hermanas, que es lo que sale del interior de la persona. Es que no hay otra cosa que no sea esa, ¿me está entendiendo? Es que esa es la palabra, es que esa es la naturaleza, eso es lo que está ahí en ese ADN, para que me entiendan, eso es lo que está ahí. Y yo leía eso del puro afecto de la voluntad, hermanos y hermanas, y decía, Dios, qué bueno. Y ojalá que la iglesia se dé cuenta cuando lea eso así. Dios, qué bueno. Hablando así, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Que contigo no hay, eso del puro afecto, es que contigo no hay triquiñuelas escondidas, ni agendas ocultas, ni nada para vendernos, para engañarnos con espejismos.
nos hagas creer una mentira. No, no, no. Es que ahí está el Dios que lo que pone de frente a nosotros es porque es lo que sale de Él, porque eso es lo que es Él. Bendito sea el nombre del Señor. Eso es lo que es Él. Y si por si acaso todo lo que he dicho hasta ahora es como una cosa así, el apóstol se encarga de aterrizarlo. Todo eso que es parte del proyecto de Dios para la creación, ¿dónde se manifiesta? Es como si alguien le hubiera preguntado, ¿dónde se manifiesta todo eso? ¿Dónde se demuestra el compromiso de ese Dios de brindarle todo eso al ser humano para que pueda haber una iglesia predicándole a otros y a otras que acojan a este Dios? Pues hasta eso el apóstol lo responde en esa bendita lectura de Colosas, que se le dirige a la iglesia en Colosas. Y lo expresa con un realismo crudo, con un realismo ahí en cúspide. ¿Hasta dónde se demuestra, hasta qué punto y en qué se manifiesta concretamente el compromiso de este Dios y de este Hijo de Dios con lo creado? En que estuvo dispuesto, y como lo dice el verso 20, que lo estoy buscando aquí, ¿hasta dónde se manifiesta ese compromiso? Hasta la sangre de la cruz. Hasta la sangre de la cruz. Eso nos ayuda, eso que estoy diciendo nos ayuda a entender mejor por qué rayos es que nosotros cantamos todos los Viernes Santos, hoy yo siempre ¿qué? Hoy yo siempre amaré esa cruz. Porque lo que está diciendo el escritor es que este que es la imagen del Dios invisible, eso tan grande por allá, y que este es el protagonista, el centro y la clave para entender todo lo creado, centro y clave para entender todo lo creado, el Cristo resucitado, ese que domina lo visible y lo invisible, por quien todo fue creado y para quien todo es creado como punto de referencia final. No es que se quedó allá, es que su compromiso lo demostró en la sangre de la cruz. Hoy yo siempre amaré esa cruz. No porque nosotros amemos la tortura, ni le rindamos culto al dolor, ni glorifiquemos el sufrimiento infligido por la maldad de un ser humano sobre otro. No es eso lo que estamos diciendo. Lo que estamos diciendo es que amamos esa cruz porque amamos el nivel de compromiso que tuvo este Dios con lo creado, que lo supo y lo quiso entregar todo. Por eso es que es importante, y con esto tengo como 4 cosas más, pero voy a cejar la libretita para que ustedes se lo crean. Pero por eso es que es importante, hermanos y hermanas, ¿verdad? En lo que uno en su vida ya de 24 años de ministerio ha intentado estudiar el texto bíblico. Y esos espacios semanales, no importa si uno va o no va a predicar de eso, es meterse de cabeza ahí, en algún tema. Puede venir una pregunta en algún momento de un joven, puede venir una situación. Y uno tiene que tratar de estar preparado.
Por eso es que es tan importante, hermanos y hermanas, ahí la función de esa frase que es bella, bellísima. Eso de que es la imagen del Dios invisible, eso es bello, que todo fue creado por Él y para Él. Y hay otra frase ahí hermosa que dice que en Él, refiriéndose a Cristo, en Él decidió Dios. ¿Usted puede poner un momento eso ahí, Helen? El de Colosenses. Les prometo que con esto voy a terminar. Si es una petición muy problemática, Helen, no se preocupe. Un poquito más adelante, Helen, un poquito más adelante, en la lectura. No, siga. Eso de la cabeza del cuerpo, ¿verdad? Eso es otro día porque es de dónde es que sale la vocación misionera de la iglesia. Escúcheme, ¿de dónde es que sale la vocación misionera de la iglesia? El texto lo explica. No hay tiempo para eso, no hay tiempo hoy. No, antes. Ahí. Por cuanto agradó al Padre. Y eso de que agradó, cuidado, ¿verdad? Porque eso de un agrado suena como un poco superficial. Hay otra versión, en este caso me gusta más como lo hizo, otra versión que dice que es que Dios decidió. Que Dios decidió. Por cuanto agradó al Padre o por cuanto el Padre decidió que en Él habitase toda plenitud. Déjeme decir una cosa de esa palabrita y cerramos el asunto. La palabra plenitud es una palabra que se traduce, uno de esos, ¿verdad? Palabras, en no todos los idiomas existe una palabra, no existe una palabra exacta para traducir una palabra de otro idioma. Y eso pasa con esta palabrita. Porque es, si yo lleno este vaso, pues alguien puede decir, ¿verdad? Pues está lleno a plenitud, ¿verdad? Está lleno a plenitud. Eso es lo que se entiende por plenitud, ¿verdad? Es la palabra, el pleroma. Pero lo que está diciendo es un poquito más, hermanos y hermanas, para explicar por qué dice que en Él domina lo visible y lo invisible, porque lo que esa palabra significa en el original, hermanos y hermanas, es la plenitud. Además de lo que es para nosotros la plenitud, ¿verdad? Lo que es máximo, la plenitud no solamente en la palabra original tiene ese sentido que en el español boricua tiene, sino que también la plenitud es la capacidad que existe. Por eso es que hay que ponerlo por plenitud, ¿verdad? Porque no se puede poner una frase tan larga. Pero realmente es la capacidad que existe. Cuando yo leía eso ahorita, la plenitud. La capacidad que existe para unir todo el conjunto de cosas que está en algo o que forman parte de algo. Miren qué belleza, quiere decir dos cosas entonces. Que si usted coge un envase, imaginariamente hablando, y lo llena de algo, la plenitud es la capacidad para unir lo que está dentro del vaso, pero también es la capacidad que hay para reunir todo lo que está en el envase. Mire lo que está diciendo que es Cristo. Lo que está diciendo, Él es el que mantiene todas las cosas reunidas. Por eso es que dice, y hay varios textos en las cartas que dice que el intento de Dios en Cristo fue ¿qué? Fue reconciliar consigo al mundo. ¿Y juntar qué? Juntar todas las cosas. En otra versión dice reunir todas las cosas bajo el Hijo. ¿Verdad que sí?
reunir todas las cosas bajo el Hijo. Porque eso es la plenitud. La capacidad para que, no solamente para que las cosas estén juntas, sino la capacidad para envolver. Es también la imagen que recoge lo que envuelve todas esas cosas que ya están juntas. Cristo es, está diciendo el apóstol, lo que mantiene todas las cosas reunidas entre sí, pero también es lo que las recoge a todas para que estén en el mismo lugar. Así de grande. En ese nivel de grandeza es que el apóstol está retratando la figura de Cristo. Y lo que yo he querido en esta mañana, hermanos y hermanas, con mucha humildad y con mucho temor y temblor, es que la iglesia, a través de esa lectura bíblica, cobre perspectiva de lo rica y de lo profunda que es nuestra fe. Que nuestra fe no es cualquier cosa. Que nuestra fe no es cualquier guachafita de principios bobos y de cuentos de camino que se resuelven repitiendo frasecitas y clichés. Que nuestra fe, para uno poderla vivir más a plenitud, nuestra fe hay que intentar entenderla. Hay que sentarse a la mesa a comer con ella. Él es la plenitud de todas las cosas. Y por eso nosotros nos sentimos con propósito. Como una comunidad coherente, como una comunidad con dirección. Mire la implicación que eso tiene. Por eso es que lo que nosotros hacemos juntos como iglesia, lo hacemos dentro de nuestro mundo, ¿verdad? Pequeño y limitado, pero lo hacemos buscando un propósito, lo hacemos buscando una dirección, lo hacemos buscando un sentido. ¿Por qué? Porque creemos que en Cristo todas las cosas están ¿qué? En Cristo todas las cosas están reunidas. Todas las cosas están agrupadas. Todas las cosas están coordinadas, todas las cosas están ubicadas. Nosotros no somos un reguerete de gente. Por eso es que la imagen de que Él es ¿qué? De que Él es la ¿qué? De que Él es la cabeza, ¿lo entiende ahora? Porque todo está ¿qué? Porque todo está condensado, porque todo está arreglado en ese esquema del puro afecto, del amor, de la voluntad de Dios para que todas las cosas puedan caminar con sentido. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso nosotros creemos que grande es este Cristo de la fe en el que creemos. Paso 2, después del 1 que es cejar el libro, cejar la Biblia. Por eso es, hermanos y hermanas, por eso es que cuando usted diga que Cristo es la plenitud, dígalo con gozo. Dígalo disfrutando lo que usted está diciendo, porque en eso es lo que usted cree. Digo, si es que usted cree en eso, ¿verdad? Si no, pues no hay problema. Todo eso que está diciendo, todo lo que leímos en Colosenses y todo lo que leímos en Efesios. Al principio del culto fue la de Efesios, ¿verdad? Y la de Colosenses fue la alternada. Todo lo que leímos, hermanos y hermanas, es para decirnos que este asunto de Jesús de Nazaret
para decirlo de la forma más rápida, no fue una ocurrencia improvisada de Dios. Cuidado con eso, cuidado con eso, cuidado. Eso no fue una ocurrencia improvisada de Dios. De ahí viene la insistencia de decir que es desde antes de qué, desde antes de la fundación del mundo. Que no fue como una idea, no fue un calentón que le dio a Dios en algún momento que el sol estaba más fuerte y pensó así de momento, a ver, improvisadamente qué voy a hacer, ¿no? A tirar los topos y adivinar a ver qué es lo que hago. Ese no es el Dios nuestro. Para el apóstol que escribe esta carta, como para todo el pensamiento religioso bíblico, fíjense qué cosa más hermosa, por eso es que es el primogénito de la creación, pero también por eso es que después viene a ser la plenitud de todas las cosas en la resurrección. Con esto sí termino. Creación y salvación, creación y salvación, creación y salvación, creación y salvación. Él estuvo, Él es el centro y la clave para entender todo lo creado. Él es el que opera la redención por la sangre de la cruz, el perdón de los pecados, etcétera, etcétera, etcétera. Evidencia de ese compromiso. Creación y salvación están así pegados, pegaditos. El Dios que crea es el Dios que salva. Y al crear ya está salvando. Y al salvar está creando. Porque en Cristo somos una nueva ¿qué? Somos una nueva creación. ¿Ve? Cuando crea, está salvando. Y cuando está salvando, está creando. Lo que nos ayuda a entender, lo que te ayuda a entender y me ayuda a entender. Pensando yo esto anoche, ya pasada la medianoche, esta parte específicamente, ¿qué es eso? ¿Por qué es eso? Hermano y hermana, cuando usted salga por esa puerta, por ahí para afuera, cuando llegue el día de mañana, con lo que usted anticipa y con lo que usted no anticipa, cuando venga el de pasado mañana, con lo que usted espera y con lo que usted no espera, aunque usted no lo pueda anticipar y no lo pueda esperar, métasele aquí, con esto que estamos leyendo, métasele aquí. En ese mismo momento recuérdelo, hágase el propósito de tener en cuenta que el Dios en el que usted cree tiene reunidas en el Hijo todas las cosas. Y déjeme decir una cosa, todas las cosas son todas las cosas. Pastor, los asuntos y los rollos de mi vida, todas las cosas. Los lutos y los dolores de mi vida, todas las cosas. Los conflictos y las frustraciones mías, todas las cosas. Las crisis y los ahogos míos, todas las cosas. No lo diga conmigo porque yo no me gusta que la gente repita detrás de mí como el papagayo, pero repítaselo usted mismo. Todas las cosas. Todas las cosas. El tiempo que estuve desempleado, todas las cosas. La crisis económica por la que estoy pasando, todas las cosas. Cuidado, cuidado. Que no estoy diciendo que es que Dios se agrada de eso ni que se alegra, porque Dios no es sádico. Lo que estoy diciendo es otra cosa, que Él tiene todas las cosas. Que están reunidas todas las cosas en Él. ¿Por medio de quién? Por medio de Jesucristo. Porque Él nos regaló en Jesucristo la plenitud de todas las cosas. Que Dios bendiga a la iglesia. Y que podamos hacer el ejercicio de vez en cuando, hermanos y hermanas, de meterle, iba a decir el hocico, ya dije el hocico,
Palabra de Gamaliel Ortiz. Él es el culpable de todas esas irreverencias mías, de meterle el diente a esos textos. Gracias, Ivonne. Gracias, Ivonne. Para que nuestra fe siga ahondándose y siga creciendo en el nombre del Señor. Nuestro hermano Arnoldo se pudo parar frente a nosotros el pasado jueves a dar testimonio de paz, teniendo aquí las cenizas de su padre y de su madre, porque Arnoldo ha comprendido y comprendió en el proceso que no empece todo lo que eso implica y todo lo que eso significa. El Dios en el que él ha decidido creer tiene reunidas bajo sí todas las cosas. Que Dios nos bendiga, hermano.